Entonces, así de las últimas cosas que habíamos visto el otro día, las categorías de empleo, me dicen en qué condiciones voy a utilizar el contactor. Depende de cómo funcione el motor al que está conectado, primero qué tipo de motor. Fijaros que tenemos ahí el AC2, que es para motor de rotor bobinado, y en cambio tenemos la C4, que es para rotor de jaula de ardilla, así como la C3. Y el tipo de receptor también, si tenemos un receptor de tipo resistivo, estaríamos en AC1. En una máquina de caldeo, por ejemplo, que tiene unas resistencias, eso es un receptor puramente resistivo, estaríamos en AC1. Y si estamos protegiendo líneas también de distribución, pues si estamos protegiéndonos, si estamos conmutando líneas de distribución, también estaríamos en categoría C1. Es decir, el tipo de receptor ya me da una idea. Y luego dentro del tipo de receptor es la utilización que yo voy a hacer. Sobre todo en los motores la diferencia está en que si yo dejo que el arranque termine, que es en lo que se llama la parada rotor lanzado, el motor ya alcanzó su velocidad nominal y en ese momento lo paro, o si interrumpo el proceso de arranque y lo paro cuando está arrancando. La diferencia estaba aquí, si recordáis, en la corriente. En las categorías AC2 y AC4, que son las que se utilizan cuando yo hago el corte del motor o la parada del motor, cuando todavía no alcanzo la velocidad, estoy sufriendo todavía en el motor la sobrecorriente del arranque. Por lo tanto, cuando yo abro los contactos, tengo una corriente bastante más grande de la nominal. Hasta 2,5 en AC2 y hasta 6 en AC4. ¿Vale? Si tengo, decíamos el otro día como ejemplo, tengo un motor de corriente nominal 10 amperios, en el arranque puedo tener hasta 60 si es de jaula de ardilla, hasta 25 si es de rotor bobinado. Los de rotor bobinado tienen una menor intensidad, por eso cuando me voy a máquinas de mucha potencia, normalmente el tipo de motor que se utiliza es de rotor bobinado para que esa sobrecorriente pues no sea tan elevada, ¿no? Porque si multiplico por 6 una corriente que por sí es muy grande, me da lugar a una sobrecorriente enorme. Luego tienen sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja del jaula de ardilla, que por eso es el que más se utiliza más que el otro, es porque es un motor muy robusto, al no tener el rotor bobinado, ni tener escobillas, ni ningún tipo de contacto móvil, el mantenimiento que tiene ese motor es muy reducido. Es un motor muy robusto, duran muchos años. Podéis encontrar por ahí motores en industria, pues yo alguno me comentaba alguna vez algún alumno que había estado en práctica, el motor es de hasta 100 años. Motor que había sido bobinado, lo que es la parte del estator, una vez al menos en su vida útil, pero un motor de 100 años. Y sigue funcionando. Probablemente le hayan hecho alguna sustitución de los cojinetes, es la parte mecánica, la única parte mecánica que tiene que puede sufrir. Y si está bien montado, no tiene vibraciones y todo va bien, pues pueden durar muchísimo. Entonces, la categoría de empleo, según cómo vaya a funcionar y según el tipo de receptor, escojo una categoría de empleo. Ese es el primer criterio. ¿Vale? Luego llego al... Para elegir un arrancador tengo que trabajar con catálogo. Aquí ya necesito saber los datos del fabricante, puesto que el fabricante es el único que va a ensayar sus equipos. Entonces, desde el punto de vista de un contactor, poder asociarlo con un térmico, poder asociarlo con unos fusibles, etcétera, etcétera, los únicos datos que tengo fiables de ensayo son los del propio fabricante. Por eso los arrancadores, cuando hago un arrancador para un motor, tengo que coger todo el material del mismo fabricante. No puedo coger el contactor de Siemens, el térmico de Schneider. No sé si me entendéis. Tiene que ser todo coherente, ¿no? Todo el mismo fabricante. Entonces, el propio fabricante me dice ya, según las categorías de empleo, qué calibre de contactor tengo que escoger y a partir de ahí me dirá también, en las tablas de coordinación de protecciones, el resto de componentes que forman el arrancador. Bueno, aquí en los apuntes tenéis varios ejemplos. Vamos a ver un par de ellos. Vamos a ver el de AC1, por ejemplo. Este sería el... Cuando yo elijo un contactor para un receptor resistivo o líneas de distribución. En este caso el ejemplo era el de lámparas de descarga, que os decíamos el otro día que tienen la característica de que tienen una punta de intensidad muy alta. Aquí os calcula sobre 18 veces la intensidad nominal, pero que a su vez es muy corta, es mucho más corta que la punta de arranque de un motor. La de un motor puede durar segundos, aquí estaríamos en milisegundos. El tiempo que tardan las lámparas en calentar, ¿no? el filamento. Que ya veis que según la encendéis una lámpara de incandescencia, el filamento está dando luz al momento, ¿no? Con lo cual ese tiempo es prácticamente nada. Pero es un tiempo prácticamente nada que está circulando mucha intensidad.
En este caso, la característica principal asociada con esa sobreintensidad va a ser qué pasa cuando yo cierro los contactos, el poder de cierre. Hablábamos el otro día de poder de cierre y hablábamos de poder de corte. Corte es cuando abro los contactos, cierre es cuando los cierro. Entonces, aquí el poder de cierre es la característica que a mí me interesa, en la que tengo que estar pendiente. Entonces, aquí en el cálculo os verifica ese poder de cierre. Primero calcula la intensidad de pico que tengo en la carga y son 408 amperios. Intensidad de pico e intensidad eficaz, supongo que ya habréis llegado ahí, pero recordad que en las ondas de alterna tengo por una parte el valor máximo de la intensidad y por otra parte tengo el valor eficaz de la onda. El valor eficaz de la onda es el valor equivalente de continua. Efectos de calentamiento, cuando calculamos cables y demás, trabajamos siempre con valores eficaces, porque es lo que llamamos el valor equivalente de continua. Aquí nos interesa el pico, el valor máximo que lleva esa intensidad. Por eso hace la división entre raíz de 2. La relación entre pico y eficaz es raíz de 2. ¿Vale? De ahí sale esa raíz de 2 que os pone aquí. Bueno, calcula que son 408 a partir de los datos que da el problema. Y le sale 408 amperios. Pues eso es lo que tengo que verificar con el catálogo. Estoy en categoría C1, es lo primero que debería de buscar. Los catálogos vais a tener tablas separadas para C1, AC3, AC2, AC4. Normalmente os va a venir seguro a C3, si es un catálogo simplificado. Si necesitáis las otras categorías, tendréis que ir al catálogo general del fabricante. Y luego hay aplicaciones, hay pequeños programas que distribuyen los fabricantes también para elegir, ¿no? Tipo aplicación o tipo que entráis en la web y tiene ciertos parámetros, los vais configurando y podéis entrar. Bueno, realmente haces el cálculo y después te vas a ir a la guía y te irás pero fíjate en número. Tú realmente los datos que necesitas de partida, normalmente la potencia nominal del motor, saber la categoría de empleo que vas a emplear y con eso suele ser más que suficiente. En este caso hace algún cálculo de intensidad para ese poder de cierre y demás porque es una carga resistiva. Pero con un motor simplemente lo que tendríamos que hacer sería eso, sin más. Bueno, aquí tenéis el ejemplo de la tabla. Vamos a enfocarla un poco más de cerca, a ver si se puede ver un poco mejor. Bueno, primero entra por aquí por corriente de empleo. Fijaros que aquí ya nos da como dos filas dentro de esa misma fila, que son AC3, AC1. AC3 y AC1. Luego aquí arriba tiene los modelos. LC1 de 0,9, LC1 de 12, esos son los modelos. A medida que voy avanzando hacia la derecha, cada vez el calibre es mayor. El calibre es esta intensidad en amperios que os aparece en esta fila. En categoría C1, este sería 25 amperios, 25 amperios, 32, 40. Fijaros que el calibre cambia según la categoría, que es algo que puede sonar un poco raro. ¿Por qué cambia según la categoría? Porque la utilización que yo voy a hacer no es la misma. El fabricante me está diciendo que en esta categoría C1 yo puedo conducir de manera permanente 25 amperios cuando está cerrado sin problema. En cambio, en categoría C3 yo como máximo voy a llevar 9. Es decir, voy a tener un motor que como máximo tenga una corriente nominal de 9 amperios. ¿Vale? Con el LC1 de 0,9. El calibre cambia porque cambia el receptor. ¿Qué pasa con un motor que no pasa con una carga resistiva? Sobre todo el coseno de phi es distinto. Aquí tengo un coseno de phi más bajo en los motores porque es una carga inductiva y eso influye también. ¿Vale? Y por el tema de los arranques, sobre todo, el calibre ahí va con ese calentamiento que yo le meto al motor cuando arranco. Por eso me da dos valores distintos. Según cómo lo vaya a utilizar, me va a decir, este lo puedes utilizar hasta 25, pero si lo utilizas con un motor solo hasta 9. Vale, como estamos en AC1, aquí ya lo tenéis marcado en la tabla, me centraría en la fila que pone AC1. Luego debajo ya tengo que ir buscando, una vez que escojo la columna correcta, los datos que a mí me interesan, ¿no? Por calibre, como yo tenía, a ver qué me daba aquí en el cálculo, aproximadamente 32 amperios, ¿vale?
y tengo que comprobar 408 de poder de cierre. Pues nada, vamos a la tabla. Primero yo miraría el de 32, este de aquí, que en principio por calibre valdría, porque me salía 31 con algo. Es decir, no supero 32. Si yo hago el redondeo y el redondeo de 32 es a la baja, tengo 32,2, por ejemplo, entonces yo ya iría directamente al de 40. Pero si tengo 31,8 o 0,9 como salía ahí, redondeo hacia arriba 32, puedo coger justo el calibre 32. Si miro hacia abajo en la tabla y me voy al poder de cierre, fijaros que es esta fila de aquí, el de 32 no me va a valer. Que fuera bueno coger el de 32 justo, digamos, sería más aconsejable coger el de 40. Si en el cálculo me da, aunque sea un decimal más de 32, sí. Si me sale menos, no necesariamente, no. Claro, a medida que el contactor es más grande, más dinero, eso es indiscutible. Aquí la clave es esta, que yo llego al poder de cierre y el poder de cierre del de 32 son 300 amperios y yo necesito que sea mayor de 408, que es lo que yo calculé que va a tener ese pico de la resistencia. Entonces, si miro el siguiente a su derecha, tiene 450, desde el punto de vista de poder de cierre, el siguiente me vale, que sería el calibre 40. En este caso, aunque yo tengo 32 amperios, voy a poner un calibre 40 por culpa de los 408 amperios de pico que tengo cuando cierro ese circuito con las lámparas. De esa manera más seguro que el contactor va a poder conectar las lámparas y no va a sufrir daños el contacto, va a poder manejar esos 408 amperios que tiene sin problema, porque de hecho puede manejar hasta 450, ¿no? El calibre 40. Siempre que nos vamos a un calibre superior, por culpa de otra característica que no sea la intensidad, digamos, permanente, decimos que estamos desclasificando. He desclasificado el contactor. Es decir, tengo que escoger uno más grande, pues o bien porque estoy en una categoría de empleo muy dura, o bien porque tengo un pico de arranque excesivo, por la razón que sea. Pero digamos que en vez de coger el 32, que es el que correspondería, estoy cogiendo el de 40 por culpa del poder de cierre. Vale. Estos ejemplos que tenéis aquí están sacados del propio fabricante, es que el propio fabricante encima os da ya ejemplos de en diferentes utilizaciones cómo lo tienes que escoger. Bueno, durabilidad. Aunque en un circuito con lámparas la durabilidad no suele ser importante, porque las lámparas, si es una iluminación además de tipo industrial, cada día las encenderé una vez y las apagaré otra vez. Es decir, voy a tener un encendido diario, con lo cual los millones de maniobras en esa utilización en concreto no es importante desde el punto de vista de mantenimiento. Lo más probable es que yo deje esos contactores ahí y me olvide de esos contactores que conectan las lámparas para siempre. Esta es la típica o una de las típicas tablas de duración. En este caso, en el eje horizontal tengo corriente cortada. Hay otras veces que vais a tener la potencia del motor directamente, ¿vale? En el caso de motores. Os dan motor de 10 kilovatios, pues nada, miro ya para arriba y más fácil todavía. Y en la parte de la izquierda lo que tengo son los millones de ciclos de maniobra. ¿Vale? O para poder visualizar la gráfica me utiliza una escala logarítmica. ¿Vale? Ningún problema, no vamos a entrar en profundidad en qué consiste. Lo único que es saber que la escala no es proporcional. No estoy en una escala proporcional. Entonces, fijaros que los únicos valores que yo puedo mirar, a no ser que tenga una regla logarítmica a mano, serían los valores, las líneas, las divisiones que me hace la gráfica. Entre dos divisiones, salvo que yo tenga una regla logarítmica, yo no sé qué valor tengo. ¿Vale? No hay proporcionalidad. Por eso estoy condenado de alguna manera a mirar entre rayas, a mirar de manera aproximada. ¿Vale? ¿Por qué una escala logarítmica? Porque si me pusiese una escala proporcional iba a ser tan sumamente empinada la gráfica que no iba a poder representarla de manera adecuada. Es para poder verla a ese tamaño. Es por una cuestión de que es una gráfica con una pendiente muy, muy grande. Si la hacemos proporcional, yo vería casi una línea vertical en la gráfica. Y no me serviría de mucho. Entonces, entramos aquí por la corriente nominal, que son 32 amperios. Me voy hacia arriba. Tengo que cortar la gráfica del modelo que he escogido. ¿Vale? Que en este caso vamos a ver si es ese, porque tengo mis dudas.
Vale, sí, es el LC1 de 25, que es la que está marcada ahí en amarillo. Sería esta gráfica de aquí, ¿no? Donde corte la gráfica, que sería un valor entre 1,5 y 2, si me voy a la izquierda, aquí pone más o menos que corta ahí, me queda entre estos dos, ¿no? Me queda entre este y ese. ¿Vale? Me iría al caso más desfavorable, que sería el de abajo. Yo digo que por lo menos 1,5 millones de ciclos de maniobra me aguantaría. Si lo enciendo una vez al día en una iluminación, 1,5 millones de días. No sé en años cuánto será, pero probablemente el paisano que puso el contactor, para cuando quieran cambiarlo ya no va a estar disponible. Vale, esto en otras aplicaciones a lo mejor sí que lo consigo en 5 años, ¿eh? Si tengo un motor en AC2, que estoy continuamente arranca para una máquina de posicionar, a lo mejor en 3, 4, 5 años me sale que tengo que sustituir el contactor. Pasa que, bueno, en iluminación esto no es muy relevante. Bueno, aquí sería el caso para condensadores. La diferencia con el anterior, aunque sigo en AC1, es que con condensadores hay ciertas incompatibilidades o ciertos problemas. El fabricante os suele dar una tabla cuando lo utilizáis con condensadores de cómo escogerlo expresamente. A ver si era este. No, estos son fluorescentes. Fluorescentes que tienen condensadores de compensación. Entonces, ese es un caso muy específico que os pone una tabla, que es esta de aquí, donde os dice la capacidad máxima de condensadores que pueda asociar con cada contactor. Vale, en este caso, pues en este ejemplo, no vamos a entrar en ello, pero bueno, va mirando esta fila de aquí y en función de la capacidad que yo tengo, pues seguramente tiene que desclasificar e ir a uno mayor. Vale, porque tiene más de 120 microfaradios. Ejemplo 3, otro de categoría C1. Este sería para un circuito de calefacción. Este es el más sencillo porque aquí, como tampoco voy a tener una punta muy grande en el arranque, aquí iría casi por calibre. Para el primario de un transformador, aquí sería nuevamente el poder de cierre, la característica que tengo que fijarme, porque el transformador en el momento en el que arranco va a haber también un transitorio, es una bobina, y va a haber una corriente bastante fuerte, que en este caso estima que puede ser hasta 30 veces la intensidad nominal. Fijaros que aquí todavía el cierre, la corriente de cierre es más relevante que en el caso de la resistencia. El transitorio del transformador es mucho más elevado. No, aquí no, porque es la propia maniobra del transformador. Este sería el caso de que tú tengas un centro de transformación y tengas los contactores justo en la salida del transformador conectando las líneas. Entonces ahí no tienes otra opción. Es además un transitorio muy corto también, es más corto que en el caso de un motor, pero mucho más elevado también, son 30 veces, os estima aquí el fabricante. Fijaros que si antes, los ejemplos están hechos todos más o menos con las mismas potencias para que sean comparables. En el caso, si recordáis de las resistencias, teníamos 408 amperios, aquí me voy a 679 amperios. Son 200 y pico amperios más. Por eso fijaros que me lleva... Esta sería la continuación de la tabla anterior, porque en la anterior no estaba la tabla completa. Si sigo hacia la derecha, me iré hasta un LC1 de 40, que tiene un poder de cierre de 800 amperios. Lo mismo que con las resistencias, pero tengo que ir todavía a uno más grande. Sigo teniendo 32 amperios de corriente permanente, pero tengo que irme del LC de 25, tengo que pasar por el 32, por el 38 hasta el 40. ¿Vale? Que en categoría C1 tendría un calibre de 60. ¿Vale? Necesito un contactor que puede conducir permanentemente casi el doble de la corriente, pero el problema es lo que pasa cuando yo cierro. ¿Vale? Un ejemplo también muy típico de desclasificación. Tengo que irme a un calibre casi el doble, en este caso. Este es el caso general. Este es que os vais a encontrar en el 80 y mucho por ciento de las veces. Categoría C3. Un motor asíncrono de jaula con corte a motor lanzado. Es decir, una marcha paro, yo doy marcha al motor y cuando lo voy a parar el motor ya estaba funcionando en régimen permanente.
Bueno, seguimos en la misma tabla, bueno, hacemos los cálculos, en este caso lo que me dan es la potencia del motor, la corriente y la tensión. Bueno, un detalle sobre los motores, que esto seguro que no habéis llegado. En los datos de placa de un motor, la potencia que me dan no me sirve para cálculos eléctricos, porque es potencia mecánica, ¿vale? Es la potencia que utiliza la persona que dimensiona la instalación mecánicamente para elegir el motor. Si yo necesito mover una determinada potencia mecánica en esa máquina, voy a escoger un motor de acuerdo con esa potencia, ¿vale? Por eso la placa del motor os da datos eléctricos, os da la tensión nominal, la corriente nominal y el coseno de phi. Esos son los valores que yo tengo que utilizar para cálculos eléctricos. Esos valores de corriente-tensión son los valores eléctricos de entrada. Si la placa, todos los datos está bien, siempre tiene que pasar que la potencia eléctrica de entrada del motor tiene que ser mayor que la potencia mecánica del motor. En cualquier máquina, cuando yo transformo energía, tengo pérdidas, ¿vale? Los vídeos de YouTube que os ponen el fulano con esa máquina, que energía infinita, que no hay pérdidas, todo eso es mentira. Porque la física en la Tierra es la que es. Y si yo transformo energía, siempre pierdo. Es un compromiso. Si yo tengo una lámpara de incandescencia y quiero producir luz, pues solo transformo en luz el 20% de la potencia que consumo. Con un LED, pues es mucho más óptimo esa transformación. Un transformador, por ejemplo, que es la máquina que mayor rendimiento tiene, me da rendimientos del 98 y del 99%. Es decir, un transformador de los que hay en la red de distribución es capaz de transformar energía. Realmente lo que transforma es energía eléctrica en energía eléctrica, pero con una transformación intermedia que es a un campo magnético, energía magnética. Bueno, pues en esa transformación solo pierde un 1%, un 2%. Es la máquina con mayor rendimiento que se ha conseguido construir. Los motores están en rendimientos, depende de su utilización, de un 80%, de un 85%. Depende del estado de funcionamiento, porque no es lo mismo que el motor esté en su punto óptimo, que lo saque, lo cargue mucho, lo descargue mucho, que entonces ya no va a rendir tanto. Vosotros lo que tenéis que recordar, que si tenéis la placa de un motor y queréis saber valores eléctricos, que a nosotros normalmente es lo que más nos va a interesar, tengo que ir a los valores eléctricos, la potencia, olvidarla. Es orientativa, sabéis que tenéis que tener una potencia mayor que esa eléctricamente, pero es solo orientativa. A nosotros luego sí nos sirve porque en el catálogo de los fabricantes de aparamenta, el dato de referencia que utilizan es esa potencia nominal del motor. A veces utilizan la corriente, pero muchas veces utilizan la potencia. Pero bueno, que sepáis simplemente que eso es potencia mecánica, que no la puedo utilizar para cálculos. ¿Vale? Si tengo que ir a un cálculo reglamentario para ver sección de líneas y tal, no me vale, tengo que ir a la corriente y a la tensión que me da la placa. Bueno, os ponía aquí que en cualquier máquina el rendimiento es la potencia útil partido de la potencia absorbida. La útil es la que sacamos de la máquina y la absorbida es la que metemos en la máquina, ¿no? Eso lo multiplico por 100 y es un rendimiento, era el rendimiento que os estaba hablando antes. Y la fórmula para calcular la potencia con valores de líneas está de aquí, ¿no? Esa fórmula hay que saberla. Esta fórmula es de las que hay que poner. Quien piense en hacerse un tatuaje, que se la tatúe. Mira, si le veis un tatuaje. Había otra que era también Bueno, claro, así que haces negocio también. había otra que era también para de mecánica. No la conozco. Bueno, la única transformación, sí, esta te relaciona la potencia mecánica con la eléctrica, pero es a través del rendimiento. Si tú conoces el rendimiento que tiene la máquina, sí que puedes saber. Y luego se puede mediante cálculos intermedios, ¿no? Yo la potencia que en un motor, por ejemplo, la potencia absorbida es igual a la potencia mecánica más las pérdidas en el cobre, que son las pérdidas en el circuito eléctrico, más las pérdidas en el hierro, que son las pérdidas en el circuito magnético. Bueno, sí, a grosso modo serían esas. Pero estas, para saberlas necesito calcularlas, necesito saber un estado concreto de funcionamiento del motor, es complejo. Entonces, normalmente lo que se maneja, el fabricante del motor me da en la placa valores eléctricos y con esos valores eléctricos yo hago todas las operaciones desde el punto de vista eléctrico que necesita hacer. ¿Vale? Tranquilamente os ponía aquí de ejemplo que un motor de 22 kilovatios tranquilamente puede absorber 25 eléctricamente. ¿Vale?
Bueno, aquí hace cálculo de intensidad, ¿vale? La intensidad nominal, bueno, no hace cálculo, saca el dato de placa, que son 42 amperios, y con eso, en categoría C3 vamos directamente al calibre. En categoría C3 es inmediato. Me voy a la misma tabla, para 42 amperios, 40 no me vale porque es menos, me iría al siguiente, que sería el de 50. Utilizaría un contactor que es el LC1 de 50. Y aquí, en caso de motores, sí que es interesante saber los millones de ciclos de maniobras. Pero fijaros que la tabla que me da en este caso, para la categoría C3 es distinta, me da directamente la potencia nominal del motor, la potencia mecánica como valor de entrada. Yo voy a utilizar el motor a 400 voltios, busco la potencia nominal del motor, que son valores concretos porque es una tabla normalizada. Los motores se construyen de unas determinadas potencias. Entro por el de 22 y me voy hacia arriba hasta que corte a la curva del de 50, que es el que me sale, ¿no?, en la tabla. Vale, este me queda ligeramente por debajo de esta línea que está marcada como 2. Me quedaría entre 1,5 y 2 más o menos. Entre 1,5 y 2. Más cerca de 2 millones de ciclos de maniobras. No, igual por arriba. Es que tampoco está bien dibujado aquí. Creo que exacto. No, coincide en la raya justo. Lo corta justo en la raya. O igual incluso justo por encima. Por eso está marcado 2. Si está ligeramente por encima, me quedaría con 2 millones de ciclos de maniobras. Ese es el dato que utilizaría si quiero analizarlo desde un punto de vista de mantenimiento para saber en qué momento me toca sustituir. La operación ya es una operación de multiplicar, dividir, muy fácil. ¿Cuánto número de maniobras le voy a hacer al día? Yo tengo que saber esa máquina cómo la voy a utilizar. Si arranca 100 veces, pues tendría 100 veces al día. Y voy multiplicando hasta saber con 2 millones de ciclos de maniobras, con un factor de conversión, cuántos días me da, o cuántos años, o lo que necesite. Luego tenéis un ejemplo aquí que está calculado eso. Luego aquí tenéis un ejemplo de categoría C2 a C4. Que aquí lo que hace que es mirar la duración. Mira, aquí es donde está calculado. Calcula para este motor que quedaría arriba del todo de la tabla los millones de ciclos de maniobras. La durabilidad sería la durabilidad del número de ciclos y lo divides entre ese factor de conversión. Número de ciclos por hora, número de horas al mes, número de meses al año. Y te va a dar los años que te va a durar. Si lo quiero en meses, pues quitaría el último factor y... Vale. Si lo quiero calcular en meses, pues hasta aquí. Esto lo quito y lo calculo en meses. Lo quiero en horas, pues en horas. Lo normal es calcularlo en años. Y le sale para este caso 8,3 años. ¿Vale? En categoría C3, que es un funcionamiento normal del motor. Probablemente a los 8,3 años puedo empezar a tener problemas con el contactor. Normalmente va a durar más. El fabricante, para no pillarse los dedos, te está diciendo que a los 8,3 años lo sustituyas. ¿Vale? O a los 2 millones de ciclos de maniobras, vamos, que es lo que me daba aquí. En este caso, 1 millón de ciclos de maniobras. ¿Vale? En industrias grandes esto se suele planificar y se suele hacer. Por ejemplo, en las centrales, cuando hay una parada, pues es cuando aprovechan para cambiar todo eso. Se meten en los cuadros y todo elemento que hay que cambiar los van cambiando. Tienes una parada cada 4 años, pues a lo mejor este contactor esperarían a la segunda parada para cambiarlo. En la segunda parada habría que... Claro, depende de la central. Las paradas grandes, digamos lo que llaman el overhauling de la central, cada 4, cada 5. Luego a veces sí que hay paradas por razones de producción o a veces también por mantenimiento, hacen anualmente. Pero la grande, donde desarmas todo y cambias, sí, suelen ser cada 4, cada 3, cada 5. Depende del tipo de central. Las térmicas por ahí, cada 4 años suelen hacer un apaño bueno.
Bueno, ese es el tema de los contactores, la lección más o menos. Miraros los ejemplos, al menos por tener una idea aproximada de ello. Seguimos entonces con el arrancador. Acoplado debajo del contactor suelo tener el relé térmico. Alguno ya me preguntó porque alguno lo tenía en el tablero por ahí puesto. El relé térmico realiza la protección contra sobrecargas. Es la principal protección que realiza. Pero al protegernos contra sobrecargas realmente nos está protegiendo contra esas 4 cosas que tenéis ahí. Contra sobrecargas, me protege también contra arranques demasiado lentos, agarrotamiento. Un arranque demasiado lento es cuando en un momento dado la carga que tiene en el eje el motor es demasiada y no es capaz de terminar el arranque. El motor va acelerando poco a poco, pero nunca acaba de ponerse a la velocidad. Como eso va a hacer que la intensidad, esa sobreintensidad se mantenga en el tiempo, va a llegar un momento que es como una sobrecarga, ¿no?, para el motor. Llega un momento que acaba saltando el térmico y me desconecta el motor. Agarrotamiento, cuando se agarrota una parte móvil el eje del motor, el motor la reacción que tiene siempre es absorber más corriente para intentar mover eso que tiene en el eje, ¿no?, que no puede, porque está trabado. O sea, sobrecorriente me puede quemar el motor, también me protege de ese agarrotamiento. Y luego de los ciclos de arranque y paro frecuentes, o de las inversiones de giro sin pasar por paro, si las hago muy frecuentes, todo eso origina golpes de corriente en el motor muy repetidos que me van a calentar los devanados del motor y me lo pueden quemar. Entonces también me protege de esos 5 ciclos de arranque excesivos. Por ejemplo, tengo un motor que yo calculé en categoría C3 y lo empiezo a hacer funcionar en categoría C4, por ejemplo, pues el térmico va a saltar. Empiezo a arrancarlo, pararlo, llegará un momento que salte. El principio de funcionamiento es muy antiguo y muy sencillo. Son 2 láminas metálicas de metales con diferentes coeficientes de dilatación. Alrededor de ese bimetal, de esas plaquitas, se hace pasar un conductor con la corriente que yo quiero detectar. Por lo tanto, van a estar calentando por efecto Joule esas 2 placas y llegará un momento en el que una empieza a dilatar y la otra no. Una dilata antes que otra, al dilatar una antes que otro se doblan. Y lo que hay es un mecanismo, unas pestañas con un resorte, con un pequeño muelle, que cuando las mueve la plaquita metálica, cualquiera de las 3 que tiene el térmico, me hacen saltar el resorte y los contactos se abren. Digamos que me abren los 3 contactos de la parte de fuerza del térmico, desconectando el motor. Bueno, problema que tienen los térmicos, que ya os dice algo por aquí, que son muy sensibles a las condiciones ambientales. Vale, el térmico viene siempre con un cursor de regulación, es decir, la corriente del calibre no es fijo, sino que viene siempre el calibre en un margen. De 1,6, por ejemplo, a 2,5 amperios. Y tienes un cursor que tú con el destornillador lo puedes regular al valor que quieras. ¿Por qué? Porque la temperatura del cuadro, interior del cuadro, va a influir en el comportamiento del térmico. Al final, tú siempre tienes que ajustarlo en campo a un valor que haga que no te salte el térmico en funcionamiento normal del motor. ¿Vale? Que a lo mejor es ligeramente superior a la corriente nominal que tú mides con una pinza, pero que por el calentamiento externo lo compensas de esa manera. Bueno, y luego tenéis por aquí gráficos de cómo es. Este es un modelo antiguo, ahí tenéis el cursor marcado de regulación. ¿Vale? Normalmente van acoplados debajo del contactor, pero los hay también de carril que se montan al lado del contactor. Y luego, los que van acoplados, los fabricantes normalmente tienen una base que te permite convertir uno de los que se acopla debajo en, digamos, en uno de los que se ponen al lado, ¿no?, con sus tornillos en la parte de arriba y demás. Es una base en la que lo encajas y te saca tornillos en la parte superior. La simbología es esta de aquí. Normalmente el nombre o el número de los contactos auxiliares va a ser el que está marcado en amarillo, 9798 para el abierto, 9596 para el cerrado. En alguno lo podéis encontrar con el 13142122, pero lo más normal es que os aparezca el 9. Estos contactos de un relé con una función especial suelen tener como primera cifra el 9, muchas veces.
Este contacto 9596 normalmente lo voy a utilizar en el circuito de mando para dar una orden de paro, y el 9798, si estoy en lógica cableada, lo utilizo para señalizar que el térmico disparó con una lámpara que cuando el térmico dispara me la enciende en el cuadro para saber que saltó el térmico. O si estoy en un control por autómata, esa entrada normalmente entra una entrada del autómata para que el programa sepa que saltó el térmico y hacer lo que haya que hacer. Y el cerrado, en el caso de un autómata, lo utilizo como incompatibilidad en el contactor. Lo pongo en serie con la bobina del contactor para que incluso si yo programo mal el autómata y le digo que funcione, por cableado le estoy quitando corriente al contactor. Es decir, lo sigo utilizando como orden de paro o incompatibilidad con el contactor igualmente. Cuando lleguemos al autómata lo veremos en el cableado. Un esquema de cómo doblan las láminas y cómo va el mecanismo. Aunque salte una fase va a disparar siempre, que es lo que os pone ahí. Dime. ¿Los voltajes que van a la parte de ¿cómo se llama? A la autómata son los mismos que el motor? Prefiero si No, normalmente el autómata vamos a estar trabajando en la mayor parte de los casos, o sea, 24 voltios en continua, es el valor que hoy en día más habitual. Nosotros aquí vamos a trabajar autómatas que tienen salidas a relé que puedo meter a 230, pero normales tanto en entradas como salidas 24 voltios. Pero no hay problema, aquí la separación entre los contactos es suficiente para que reglamentariamente puedas tener el cableado conjuntamente en el dispositivo, el de 24 voltios, sin problema. El reglamento, cuando trabajas tensiones distintas dentro del componente, te exige 5 milímetros mínimo. Tengo que separar. Por ejemplo, cuando veamos el logo, yo una cosa que vi la primera vez que lo vi, en los tornillos de las salidas están separados y tienen como un agujero sin borne en la placa y están separados. Esa separación es por el tema de las tensiones, porque en el logo yo puedo tener una salida a 24 voltios, otra salida a 230, otra salida a 48 de alterna, es decir, puedo tener tensiones diferentes. En la placa, en lo que es electrónica, tienen que estar separados como mínimo 5 milímetros. Desde el punto de vista del cableado de la instalación de baja tensión, mientras el cable de 24 voltios tenga el mismo nivel de aislamiento que los otros cables, pueden convivir en la misma canalización sin problema. Lo que no puedo tener es un cable de 24 voltios con un aislamiento más pequeño que el cable que tenga de 400 o de 230. Pero si tienen el mismo aislamiento, puedo tener cables juntos en la misma canaleta sin problema. los contactores térmicos que van antes de los del termomador a pasar de 24 o esto va directamente. No, esto va en la parte de fuerza, esto va a 400. Yo tendría en el esquema, no sé si recordáis el que hicimos el otro día, tenía la protección general, el diferencial, y ahí a las salidas donde yo sacaría, si tengo un circuito de mando, sacaría una protección para la fuente de alimentación y la fuente de alimentación, por un lado. Y por otro lado el circuito saldría ahí a la protección contra cortocircuitos del motor, el contactor, protección contra sobrecargas y el motor. Por una parte tendría la fuerza y por otra parte tendría la circuitería de mando. Lo que tienen en común que es la alimentación general del cuadro. Y bueno, luego, lógicamente, los contactos y la bobina del contactor que estará en el circuito de mando, ¿no? Bueno, un esquemilla también. Bueno, aquí os había dibujado yo encima por cómo va el arrollamiento, ¿no? El hilo, si abrís un térmico, es que además se ve que va así arrollado alrededor de cada una de las láminas. Esto multiplicado por 3, porque tiene 3 polos. La conexión que se hace, por ejemplo, cuando tengo un contactor trifásico y un térmico trifásico con un motor monofásico. Pues lo que se hace es, para que pueda saltar, un polo, una de las líneas se pasa por 2 de los polos. Que es una chorrada, ¿no? De la que salgo, aquí tengo solo 2 líneas y tengo que hacerlo pasar por 3. Pues lo meto por la tercera y lo que hace es remontar esa línea y meterlo por el segundo. De tal manera que en el caso de medir las corrientes, me está midiendo la misma corriente por los 3 polos, ¿no? En el caso del segundo y el tercero es la misma corriente literalmente, porque es el mismo flujo de electrones, pero bueno, la corriente es la misma, me lo va a calentar por igual. La conexión típica que tiene montada debajo del contactor. Y esto es la pinta que tendría el conjunto, ¿vale? En un modelo concreto, este me parece que es de Schneider. Y en este caso el contactor es esto que tenéis aquí detrás. Esta parte de aquí es el contactor. Esto de aquí delante es un bloque auxiliar de contactos. Y esta parte de aquí abajo sería el térmico.
va acoplado directamente, esa tornilla. Yo en los esquemas realmente el cableado entro por aquí y salgo por aquí. Esta unión es esa unión que hay aquí interna. Hay térmicos de 3 tipos, de clase 10, de clase 20 y de clase 30. Me van a permitir arranques de hasta ese número de segundos. El de clase 10 puedo tener arranques de hasta 10 segundos, clase 20 hasta 20 segundos, clase 30 hasta 30. Lo normal, los más usuales son estos de aquí, Arranques de más de 10 segundos, ya motores de mucha potencia y con cargas, bueno, con unas inercias enormes. Os dice que, ojo, cuando tengo arranques prolongados, conviene comprobar que todos los elementos del arrancador soportan ese arranque prolongado, esas corrientes tan elevadas mantenidas en el tiempo. Claro, mientras más tarde en arrancar, la sobrecorriente del arranque más tiempo va a durar. Luego tenéis aquí las curvas. La curva de respuesta de un térmico es una curva, como normalmente pasa en las protecciones contra sobrecorrientes, que se dice de tiempo inverso. En la horizontal de la gráfica tenéis la intensidad en múltiplos de la intensidad nominal, es decir, aquí en el origen estaría el 1 y a partir de ahí ya tengo todo sobrecorrientes, ¿no? A medida que me voy hacia la derecha, la sobrecorriente cada vez es más grande. Y en la vertical tenéis los tiempos de respuesta. Fijaros que a medida que la sobrecorriente es más pequeña, estoy más cerca del origen, el tiempo es más grande. Para 1,05 os pone, por ejemplo, 2 horas de respuesta, ¿no? Tardaría el térmico. 1,05 es una intensidad ligeramente superior a la nominal. Mientras que para 7,2 veces la intensidad nominal, estaríamos aquí en la zona ya por debajo, ¿no? De la zona de segundos. Aquí, por ejemplo, pues estaríamos más o menos por ahí. En este estaríamos más o menos por ahí. Y en este, no sé, por ahí más o menos, ¿no? Vale. Fijaros que 7 veces la intensidad nominal es el valor máximo que decíamos en el motor. En cada caso el de clase 10 está por debajo de los 10 segundos, en el de clase 20 está por debajo de 20 segundos, en el de clase 30 estaría por debajo de 30 segundos. ¿Vale? Si aquí me voy más abajo, pues no me vale. Tener en cuenta que estamos protegiendo contra sobrecargas, por eso nos podemos permitir un tiempo de segundos. Una protección contra cortocircuitos, lógicamente, en 7 segundos, son 10 segundos, se te quema el cable. Pero bueno, esto es una sobrecarga que son 7 veces la intensidad nominal. Motor de 10 amperios, 70 amperios. Bueno, que aguante 5 o 6 segundos, tampoco hay problema. Eso son ya las curvas reales tal cual de catálogo. Fijaros que os dan también 3 para una única gama, porque tienen incluso el fabricante os da información de cómo reacciona cuando está arrancando en frío, cuando lleva tiempo funcionando, o un funcionamiento, por ejemplo, a 2 fases. Los tiempos de respuesta no son exactamente igual. Cuando yo arranco el motor desde frío, tarda un poquito más. Cuando el motor ya está funcionando tiempo, el térmico ya está a una temperatura de funcionamiento, ahí os va a tardar un poco menos. ¿Vale? Que sería la 3. La 3 es la más rápida, es cuando el motor lleva un rato ya funcionando. La 2 sería una situación intermedia, el funcionamiento a 2 fases, y el arranque desde frío sería un poquito más lento. Bueno, eso si queréis hilar muy fino, pues... Bueno, hay varios esquemas en los térmicos, básicamente los hay de rearme automático y que no se rearman. Es decir, los hay que cuando se enfrían ya puedo volver a funcionar, el contacto se va solo a la posición de cerrado, y los hay que necesito darle algún tipo de botón que hay en el frontal para que se rearme. Que vosotros tenéis, los antiguos se rearman solos, y luego tenemos otros más modernos que son los que vamos a utilizar, que esos tienen un botón azul que sirve precisamente para rearmarlo. Tiene normalmente uno que me permite dispararlo todo, sus contactos de fuerza y los 2 contactos auxiliares, para poder hacer pruebas, ¿no?, de que disparó el térmico. Trae de hecho una T de test, es para probar. Con el botón azul lo rearmo y luego trae un botón rojo que lo que hace es actuar sobre el contacto normalmente cerrado solamente.
el auxiliar, para poder hacer una parada. Os serviría de pulsador de paro. Si abrís el cuadro, le doy a ese botón rojo del térmico y me para el circuito. Bueno, siempre y cuando haya montado el mando con el contacto cerrado de paro, ¿no? Como hay que hacer. Es decir, las máquinas simples pueden funcionar sin control especial y consideradas no peligrosas. Se pueden rearrancar automáticamente cuando se enfrían las biláminas. Es decir, una máquina donde pues yo considero que no hay posibilidad de ningún accidente cuando hay una parada y alguien vaya a revisar la máquina y demás. Máquinas que ya tengan cierto grado de peligrosidad, es decir, cualquier máquina herramienta o en general la mayor parte van a ser del segundo tipo. Tendría un rearme automático, esquema 2 hilos. Los tenéis aquí debajo los esquemas. Y por motivos de seguridad, donde haya realmente peligrosidad, tengo que tener siempre un rearme manual. ¿Vale? Aquí sería lo que os decía antes de la señalización. Este es el paro y aquí tenéis la señalización. Rearme automático, esquema 2 hilos. Aquí de todas maneras necesito bueno, no, porque tiene, claro. A ver, la gracia del esquema 2 hilos es que utiliza un interruptor, en este caso rotativo. Por tanto, cuando se enfría el térmico, sus contactos auxiliares vuelven al reposo y la máquina arrancaría, ¿no? Si el interruptor yo no lo abro manualmente. Este de aquí me realiza la parada, este es el esquema 3 hilos. Aunque se rearme automáticamente, yo tengo el circuito de mando parado, porque tengo mando por pulsos, ¿no? Este ya se paró, hasta que yo no pulse marcha nuevamente, la máquina no va a arrancar. Y en este necesitaría rearmar. Aquí no se va a rearmar hasta que yo no vaya y le dé al botón del térmico. ¿Vale? Con lo cual tendría el F1, el contacto 9596, continuamente abierto hasta que yo manualmente le vaya a dar. Aquí os lo simboliza con esta tecla que os pone aquí. ¿Vale? El más seguro es este de aquí. Con eso me garantizo que tengo un operario en la máquina. Imaginaos que se trabó la máquina con algo. Una máquina que muele, yo qué sé, lo que sea. Y se trabó porque le eché algo que no es capaz de moler. Saltó el térmico. Bueno, lo normal es que vayas a desatascar la máquina. En ese momento, si está el paisano en la máquina y la máquina se pone a funcionar, imaginaos que yo tuviese esto de aquí. El interruptor está cerrado, se rearma solo. Le corto lo que tenga dentro el paisano en la máquina. Los brazos, las manos, la cabeza, si está metido entero. Por eso tendría que ir a esto de aquí. Hombre, les aseguraría de cerrar el cuadro con llave y demás para que no venga ningún gracioso y lo rearme. Ahí es cuando tengo que poner ya algún tipo de enclavamiento en el cuadro. Intervendría en la máquina con completa tranquilidad y una vez haya desatascado, pues ya libera el cuadro y arranca. Nosotros los que vamos a trabajar son de rearme manual. Es decir, tengo que darle al botón azul, al térmico para que se rearme. Bueno, aquí tenéis el frontal también sacado de un catálogo. Estos serían los contactos auxiliares que lo tenéis siempre en el frontal. 9596, 9798. Si estuviesen borrados, cojo el polímetro y con el polímetro lo identifico bien fácil. Si quiero saber cuál es el cerrado, pues es el que me va a pitar tal cual. Y el abierto el otro. Y si quiero comprobarlo todavía más, le doy al test para que cambien los dos y vuelvo a medir continuidad y así salgo de dudas. Ahí tiene su botón de reset, su botón de stop, el cursor para regular. Ahí normalmente os serigrafía al fabricante los límites de corriente, ¿no? Nominales, para que pongáis la regulación. Bueno, ya tenemos el dispositivo de conexión, que es el contactor, y el dispositivo de protección contra sobrecargas. Necesitaríamos, como nos manda el reglamento, una protección contra cortocircuitos. Una de las opciones que tengo son los disyuntores. Vale, que traducido al lenguaje de instalación convencional serían los magnetotérmicos. Hay una ligera diferencia constructiva entre lo que es un disyuntor o un guardamotor, que a veces se llaman también guardamotor, y lo que sería un magnetotérmico convencional, de los que tenemos en una instalación, bueno, ya puede ser comercial o de vivienda, una instalación convencional. La diferencia es que en los disyuntores normalmente la parte térmica, al igual que en el térmico del motor, es regulable. Yo no tengo un valor fijo como en las viviendas, sino que se puede regular.
Las viviendas yo tengo uno de 16 y sé que el umbral de disparo térmico son 16. Aquí puedo tener uno de 16, pero el umbral térmico puede variar entre 15 y 17, ¿vale? Y yo puedo regular de manera mucho más fina. Bueno, el cortocircuito, que es el defecto que todavía no hemos visto más o menos lo que es la sobrecarga. Junto dos partes activas de una instalación con una resistencia que es prácticamente cero, eso es un cortocircuito. Fase-fase, fase neutro, 3 fases juntas, fase tierra, todo eso son cortocircuitos. ¿Vale? 2 puntos de diferente potencial con una resistencia prácticamente cero. La corriente del circuito en ese momento queda limitada solamente por las resistencias que tenga la instalación. Los cables, todos los cables que haya desde el centro de transformación, que es el origen de la instalación, la fuente, ¿no? Para nosotros, al punto del cortocircuito, eso va a ser la única limitación del cortocircuito. Y también los propios magnetotérmicos me van a hacer un efecto de limitación además bastante importante. ¿Vale? Eso es una de las características importantes que tienen, que vamos a ver aquí, que es la capacidad de limitar el cortocircuito que tienen los magnetotérmicos. Yo en una instalación pongo un magnetotérmico de cabecera de 6 kiloamperios y justo aguas abajo normalmente voy a poder poner uno de 3,2. ¿Por qué? Porque la bobina de protección magnética que tiene el primer magnetotérmico, el que está en cabecera, va a provocar una caída de tensión y por tanto una limitación de corriente muy importante en el caso del cortocircuito cuando se esté produciendo. Con lo cual el cortocircuito que va a poder llegar al circuito que está aguas abajo va a ser mucho más pequeño. Tener en cuenta que esa corriente va a pasar por la bobina del que está abajo, si lo hago en un circuito derivado, pero va a pasar también por la de arriba. Entonces esa bobina del de arriba le está ayudando a limitar el cortocircuito al magnetotérmico de abajo. Por eso, a medida que voy encadenando cuadros, tengo un cuadro principal o un cuadro secundario, las corrientes de cortocircuito se van reduciendo muchísimo. Hasta el punto de que hay veces que el que se reduzca mucho es un problema, ¿no? Porque si tengo una corriente de cortocircuito muy pequeña, el automático puede que no se entere en el caso de un cortocircuito. Entonces, no siempre es bueno que la corriente de cortocircuito se reduzca mucho. Hay veces que me interesa al menos que supere cierto valor. Bueno, ahí tenéis la pinta que tienen los que utilizamos aquí. Este sería uno que es solo magnético, ¿vale? Que también, como tenemos una protección térmica asociada al motor, pues es muy típico, si quiero proteger mediante un relé magnético, que tenga solo relé magnético, que no tenga relé térmico, porque ¿qué voy a poner una protección redundante, ¿no? Si utilizo uno magnetotérmico, normalmente el térmico del motor ya no lo voy a tener, ya no lo voy a poner. Están pensados, algunos de ellos, los que se llaman guardamotor, también para poder hacer de conexión-desconexión. Cuando quiero conectar una máquina manualmente, es decir, voy a poder hacer como con el contactor. Es decir, tienen que tener un poder de cierre y un poder de corte determinado. Eso es lo que llamamos realmente guardamotor. Cuando yo lo utilizo para conectar el motor. ¿Vale? Una protección en un cuadro eléctrico nunca se utiliza como elemento de conexión. En un local comercial, si yo quiero conectar luces desde el cuadro, tengo que poner un interruptor de cuadro, no puedo utilizar el automático como dispositivo de conexión. Un guardamotor sí puede hacer esa función, sí puede utilizarlo como dispositivo de conexión-desconexión, ¿vale? Pero bueno, tiene primero que decirme el fabricante que se puede utilizar como guardamotor y tener las características que tiene un contactor. Normalmente en el símbolo os va a aparecer ese semicírculo que lleva arriba del contacto el contactor. Bueno, la pinta que tiene es muy típico de mando rotativo en vez de tecla, aunque también los hay de tecla. ¿Cómo se representaría esquemáticamente? En este caso se está representando el de mando rotativo. Vale. Aquí en el símbolo, el aspa os dice que tiene un relé de accionamiento automático, la raya perpendicular os dice que tiene seccionamiento y el símbolo propiamente del relé magnético es este cuadrado que aparece debajo con el I mayor que. El I mayor que es el símbolo de un relé de sobreintensidad. ¿Os comenté ya lo que era un seccionador y un interruptor? ¿Lo sabéis? La diferencia entre un seccionador y un interruptor. Bueno, muy brevemente. ¿O sí lo sabéis? Cuando veáis este símbolo con un círculo, esto es un interruptor. Bueno, también sirve para interrumpir cuando tenéis este, ¿no? Que es el que aparece en el contactor.
Este de aquí, en cambio, con la raya así cruzada, esto es un seccionador. Diferencia, el interruptor lo que hace es interrumpir corriente. Este es para trabajar con corriente. Está circulando por aquí una serie de amperios y yo abro el circuito y puedo manejar ese arco eléctrico, esa apertura del contacto. Por eso se llama interruptor. Su función es interrumpir una corriente. Mientras que un seccionador, este solo puede abrir y cerrar sin corriente. Su función principal es aislar. Un seccionador, cuando lo abro, me garantiza una separación de los contactos suficientemente grande para que incluso con ciertas sobretensiones que marca la normativa, la parte que esté aguas abajo esté completamente aislada de la alimentación. Es decir, me da una desconexión total de la red de alimentación. ¿Vale? Eso normalmente suele acompañar la palabra corte visible, ¿no? Sobre todo media tensión. Se llama corte visible porque normalmente se ve, son dispositivos que están al aire y tú ves la distancia de apertura, que es la distancia de aislamiento que necesitas. Eso es un seccionador. Un seccionador que solo es seccionador, no puedo abrirlo nunca en carga. No puedo abrirlo nunca en carga. Este que tenemos aquí, como trae este símbolo que es el aspa también implica capacidad de interrupción, ¿eh? El aspa es de interruptor automático, es decir, un interruptor accionado por un relé. En este caso, el de sobreintensidad. Vale, si tenéis algo que solo tiene este símbolo, ese no lo podéis abrir en carga. Necesitaréis primero interrumpir la corriente y una vez que el circuito esté sin carga, sin corriente, entonces es cuando abro el seccionador. Vale, tenerlo separado es más típico de media tensión, ¿eh? Tener seccionador por un lado e interruptor por otro. En baja tensión normalmente, si tenemos un seccionador, ese seccionador también va a ser interruptor. Por ejemplo, el de la centralización de contadores son interruptor seccionador, ¿no? Me permite abrir en carga y además una vez abierto me va a separar una distancia suficiente a la entrada de la salida para que no haya ningún tipo de realimentación o de conexión eléctrica, incluso en el caso de una sobretensión. Bueno, aquí nos está diciendo entonces el símbolo que es un interruptor automático y además me da seccionamiento. Normalmente utilizo como seccionamiento solo los de cabecera. No es necesario que todos tengan seccionamiento. Muchos de estos, cuando tienen seccionamiento, tienen algún tipo de dispositivo para poder un candado. Si voy a hacer alguna operación en la máquina, lo puedo utilizar como dispositivo de enclavamiento. Le meto un candado y ya impido que alguien pueda maniobrar en la máquina mientras la tengo desconectada. Bueno, la característica fundamental, como es un dispositivo de protección contra cortocircuitos, al margen lógicamente del calibre, sería el poder de corte. Tengo que prever qué intensidad de cortocircuito voy a tener y poner un magnético que tenga un poder de corte superior. En instalación industrial, los poderes de corte se apuran mucho más que en instalación de vivienda. De hecho, hay dos normas. La de viviendas me parece que es la 60.898, la EN8 60.898, que os dice los poderes de corte que tiene un determinado automático cuando lo utilizo en vivienda. Y luego, los de utilización industrial, hay otra norma que es la... bueno, no me acuerdo del número. Acaba en 9. Que es la que se utiliza cuando lo voy a poner en una industria o en cualquier instalación donde haya personal de mantenimiento, que va a tener un poder de corte mucho mayor. ¿Por qué? Bueno, porque según la coordinación de protecciones por la que yo opte, puedo incluso hacer que si hay un cortocircuito, solo soporte el primer cortocircuito. A un segundo cortocircuito me destruya el automático. Eso en una vivienda no es admisible porque no voy a instalar una vivienda y que haya un par de cortos y el automático ya quede fuera de combate. En una industria, como hay personal de mantenimiento, sí se admite poder apurar el automático hasta incluso que se destruya en el caso de un cortocircuito. Por eso el mismo dispositivo, la misma paramenta, si lo pongo en una vivienda tiene un poder de corte más pequeño. Si lo utilizo en industria, tiene un poder de corte más grande. Puede haber uno que sea de 6.000 para vivienda, 10.000 para utilización industrial. Aquí en estos que tenéis en la foto, que son de gama industrial, solo os va a aparecer el poder de corte
de industria. Vale. Que lo tenéis ahí contado también. Poder de corte, poder de cierre. ¿Ves? El poder de corte asignado último sería ese, digamos, el extremo del poder de corte. Si yo utilizo o tengo una corriente de cortocircuito que coincida con ese valor, me garantiza simplemente que después del cortocircuito solo voy a poder hacer una operación de cierre-apertura, una más. Mientras que el corte de servicio os tiene que garantizar después de ese cortocircuito al menos dos. Normalmente este va a ser el que yo voy a utilizar si tengo una coordinación de protecciones adecuada, ¿vale? Trabajaremos normalmente con este. Pero en algún caso podría pensarse en trabajar con el otro. Es utilizar de alguna manera el automático, el magnetotérmico, el magnético, como si fuesen unos fusibles. Si tengo en un fusible, tengo un cortocircuito, bueno, un fusible ya el primero, ¿no? El fusible ya lo tengo que sustituir de mano los tres. Pero bueno, es algo parecido. Bueno, y el poder de cierre, que aquí tampoco es tan relevante. Si lo estoy utilizando como guardamotor, el poder de cierre sí va a ser relevante porque voy a utilizarlo como dispositivo de conexión, ¿vale? Pero si no es guardamotor, si no tiene esa capacidad de conectarme también el motor manualmente, no sería el caso. Poder de limitación y autoprotección. Lo que os estaba diciendo antes, limitan la corriente de cortocircuito. De hecho, el fabricante me lo da incluso en una gráfica. Vale, estaréis más acostumbrados quizás, si lo habéis visto ya con Jorge o con Ricardo, que en viviendas yo creo que os dan unas tablas, el catálogo, donde pone cuál puedo asociar aguas abajo, ¿no? Para una determinada gama, por ejemplo, un K60N, os dice que aguas abajo de él, si utilizáis el K60N como general, os dice qué gamas podéis poner según el poder de corte justo debajo, que al final es lo mismo. Aquí lo que nos dan es una gráfica. Es esta gráfica de aquí de la derecha. Yo entro por abajo con la intensidad de cortocircuito que tengo y en la vertical me da la intensidad de cortocircuito prevista a la salida del dispositivo. Vale, vamos a hacerlo, lo veis un poco de cerca. Yo entro, por ejemplo, aquí con 11 kiloamperios previstos. Cortaría la gráfica y me iría a la derecha. Por ejemplo, si entro con esta de aquí, aquí ya iría según la gama, ¿no?, que tengáis. Imaginaos que cortáis con esta de aquí. A ver cuál es la línea. Por ejemplo, la primera de ellas, ahí. Si yo me voy a este lado, esta línea de aquí es la de 2, ¿no? Esta primera línea es la de 2, es decir, estoy entre 2 y 3 kiloamperios. Es decir, por el hecho de poner este de aquí, el modelo que sea, que no sé dónde lo pone, bueno, será este mismo de la otra. El LR2 de 13 o el LR2K, por el hecho de ponerlo, de los 11 kiloamperios que tendría que haber por los cables que hay en la instalación, a la salida voy a tener entre 2 y 3 kiloamperios. Una reducción bastante potente, ¿no? Menos de un tercio de la corriente de cortocircuito. ¿Vale? Es decir, incluso el fabricante nos dice esa limitación, qué poder tiene. Yo instalándolo, yo ya sé que lo que tenga debajo, si tengo que poner otra protección contra cortocircuitos, pues me va a tener que ser de un poder de corte bastante más pequeño, ¿no? En un cuadro, por ejemplo, de viviendas, eso es precio, porque de un poder de corte otro más pequeño, el coste de las protecciones es distinto. Este es el magnetotérmico, el que normalmente se utiliza como guardamotor. Y aquí fijaros que incluso pues tiene dos botones para conectar, desconectar, ¿no? Este de aquí. Vale, este seguro que lo habéis visto. Fijaros el detalle, también diferencia con los de vivienda, que es que la parte térmica se puede regular con un cursor, igual que en el térmico del motor. Esto se llama guardamotor porque puede ser una protección única ya para el motor, no necesito de térmico si pongo este. Vale, ahí ya no necesito más. Luego los tengo también para el circuito de mando. Ahí tenéis
las tablas, en este caso el magneto térmico, con la curva típica, está seguro que las conocéis también de los de vivienda, pues es muy similar. Vale, en este caso nos dan una porque no es una gráfica para una gama determinada, sino que es normalmente para un determinado calibre. En los de viviendas lo que me dan es una franja, ¿no? ¿Habéis visto esas gráficas de automáticos? ¿Las habéis visto o no? Recordaréis que os dan como una franja, aquí es una línea, es un poco más preciso. Pero bueno, la forma es la misma, la parte térmica, la parte de arriba, que es similar a la curva que teníamos para el térmico que vimos antes, y la respuesta magnética es esta parte de aquí abajo de la gráfica, que el tiempo que da, pues 0,01, ¿no? Más pequeño de 10 milisegundos, que es lo habitual. Vale, el margen aquí, como estamos con un motor, fijaros que está por encima de 10 veces la intensidad nominal. Esto está en veces o en factores multiplicadores de la intensidad nominal. Esto serían 10 veces la intensidad nominal, el umbral de disparo magnético está por encima de 10. Si yo tengo un motor que me da 7 veces la intensidad nominal en el arranque, si yo le pongo uno, por ejemplo, como una curva tipo C de los que se utilizan en vivienda, en cuanto al arranque lo echo abajo, el automático, para poder soportar sin disparar el magnético las 7 veces la intensidad nominal, el disparo magnético tiene que empezar más allá de esas 7 veces, normalmente en 10, ¿no? Esto en las gamas de vivienda me parece que es la curva tipo D. O la curva, hay otra curva que es curva tipo MA, que es solo la parte magnética, sería como el disyuntor magnético que vimos antes, pero que empieza también a partir de 10. Vale. Y igual que en el térmico que vimos de protección del motor, una curva para funcionamiento en frío, otra para funcionamiento a 2 fases, otra para funcionamiento cuando ya está caliente, ¿no? Lleva tiempo funcionando. ¿Cómo sería el circuito con el guardamotor? Aquí en este caso, el disyuntor magnetotérmico y el contactor. Vale, ya tendría un arrancador completo con esos dos componentes. Bueno, otro elemento que aparece en los circuitos de fuerza, que también utilizamos mucho, son los fusibles, como protección contra cortocircuitos. Aquí seguiríamos en protección contra cortocircuitos. Normalmente, aunque también es una protección térmica el fusible, en el tipo de fusible que nosotros vamos a utilizar no sirve de protección térmica, ¿vale? Porque tenemos que utilizar, si estamos con un motor, fusibles que son muy lentos en la parte térmica, en la primera parte. Muy rápidos para el cortocircuito, pero muy lentos para la parte térmica. Es un dispositivo de protección que en este caso lo que hace es fundirse, romperse, cortando la corriente que pasa por el circuito. Digamos que es un elemento de sacrificio en la instalación, ¿no? Normalmente dentro tienen una lámina de un metal con un punto de fusión más bajo que el cobre que utilizo en los cables con la instalación, de tal manera que en el caso de un cortocircuito el primer elemento que se va a fundir va a ser el fusible. ¿Forma que tienen? Pues muy variadas. Normalmente nosotros aquí solemos utilizar los cilíndricos. Son un casquillo, normalmente cerámico, con 2 casquillos metálicos en los extremos, que es lo que utilizo como elemento de contacto eléctrico. Dentro lo que tienen es una lámina. Los más pequeñitos, los que se usan, por ejemplo, en electrónica, tienen un hilo. Los que se utilizan aquí normalmente tienen una lámina que va como con unas muescas, como tenéis dibujado aquí al lado, por dentro. Eso es para que se funda con más facilidad. Son lo que se llaman para crear puntos calientes, ¿no? En el caso de un cortocircuito, donde hay esos ángulos, hay una reducción de sección y es donde va a tender a romperse antes. Esa lámina me une los 2 casquillos y luego está inmersa en normalmente arena. Llevan arena para que en el caso del momento ese en el que funda, el metal que va a salir fundido, porque se va a fundir, no rompa el propio casquillo del fusible. Y además, si hubiese cualquier tipo de chispa, pues también la extingue, ¿no? dentro del fusible. Esos son los de tipo cilíndrico, que es lo que normalmente montamos con bases para proteger motores, ¿no? Luego más adelante tenéis aquí pues las típicas, la base típica, ¿no? En este caso, pues un estilo a las que tenéis en el edificio de viviendas en la centralización, un interruptor seccionador, en este caso con fusibles. Los de viviendas no llevan fusibles, quiero recordar.
Bueno, tipos de fusibles que hay, los tenéis aquí resumidinos en esta tabla. Hay más, aquí está un poco concentrado los tipos principales. Se designan por dos letras, una primera minúscula y una segunda mayúscula. La primera, dos opciones así por la general, una A, una G. La G son fusibles de uso general, para proteger, por ejemplo, líneas de distribución. ¿Vale? Y luego tengo los de tipo A, que son para un uso ya concreto. Tienen normalmente el margen de disparo inicial separado del calibre. Es decir, las corrientes, las sobrecorrientes iniciales no suelen tenerlas en cuenta. Estos son los que os digo, los de tipo A, que no sirven para sobrecargas. Mientras que los de tipo G me protegen tanto de sobrecargas como de cortocircuitos. Según el elemento que vaya a proteger, los hay de tipo L, M, R, B y TR. Los de tipo L son para proteger cables conductores, M para proteger aparatos de maniobra, en general motores, R para electrónica, para uso con semiconductores, B para instalaciones mineras y TR para transformadores. Nosotros de todos esos tipos, el que vamos a utilizar con los motores va a ser los de tipo A, M. A porque solo van a proteger contra cortocircuitos, van a tener esa zona inicial donde no va a ser posible la protección, y M porque van a proteger aparatos de maniobra que controlan motores. ¿Vale? Para nosotros de tipo AM. Oiréis hablar mucho también de los de tipo GL, que son los que se ponen en la caja general de protección, por ejemplo, de los edificios, ¿no? En ese caso estamos protegiendo líneas o receptores que conjuntamente funcionan como algo que es prácticamente resistivo. Me protegen también contra sobrecarga, es otro tipo de utilización. Los nuestros, los de tipo AM. Bueno, ahí os entra ya más detalles, con que os quedéis con esta parte inicial. Suficiente, ahí tenéis diferentes ya utilizaciones, ¿no? Con que sepáis la GL y la AM, suficiente. Vale, de estos de aquí, este es el que nosotros vamos a utilizar y que os suenen los GL porque os vais a topar mucho con ellos. Bueno, los de tipo GG, estos están en la centralización en el embarrado, ¿no? Si no recuerdo mal. Me parece que los que hay en el embarrado son de tipo GG. Y bueno, luego ya con equipos electrónicos, pues tenéis otros tipos, ¿no? Tenéis el Z que aparecía por ahí o el R. Un equipo electrónico necesita una protección que sea mucho más fina porque enseguida se estropean. Los de tipo, por ejemplo, GLGG, los que se utilizan en la caja general de protección, tienen esa forma así como rectangular. Antiguamente tenían unas pestañas que con una maneta había que sacarlos individualmente, lo cual era bastante peligroso, porque bueno, a partir del 2002, en el reglamento que hay ahora vigente, sí que se puso un interruptor seccionador en la centralización de contadores, pero antiguamente no lo había. Entonces muchas veces cuando tú sacabas el fusible de una caja general de protección, lo hacías en carga. Claro, o lo sacas muy rápido y echándole mucho valor, o como seas lento y dudes, se te va a formar un arco eléctrico ahí que vas a tener un serio problema. Entonces, hoy en día no hay ese problema, ¿por qué? Porque si yo tengo que quitarlos, desconectaré el interruptor de la centralización, con lo cual ya no voy a tener carga, no va a haber problema, pero es que además vienen con una maneta que los quito los tres ya sin problema. Viene una maneta además bien aislada, bien con protecciones, separadores entre los tres fusibles para evitar arcos. Y bueno, es otra manera de trabajar. Pero bueno, antiguamente si se metía una maneta, se encajaba y uno a uno se iban sacando. Como además es un trabajo en tensión, tanto antes como ahora, alfombrilla aislante, casco, protección facial con tal. Sí. Bueno, si vienen los de la compañía a hacerlo, lo van a hacer con todo ello. Pasa que esto muchas veces no lo hace la compañía, sino que lo hacen las empresas. Piden el permiso correspondiente y lo hacen. Pero debería de utilizarse ese procedimiento, es un trabajo en tensión. Los trabajos eléctricos, aunque os parezca increíble y luego en la realidad desmienta esto, la mayor parte de los trabajos eléctricos se tienen que realizar sin tensión. Los trabajos con tensión son contados. Contados con los dedos de una mano. Lo que pasa es que, bueno, luego en la práctica se trabaja en tensión, claro, sí, pero
pero no se debería. Los parámetros característicos del fusible: tensión nominal, corriente nominal, como en cualquier dispositivo o aparato eléctrico, la corriente de no fusión y la corriente de fusión. Normalmente para el cortocircuito nos interesa superar siempre esa corriente de fusión, ¿no? La que me garantiza, fijaros que es un margen, en este caso como en los automáticos de vivienda, donde me dice que a la izquierda de la primera línea no funde, a la derecha de la segunda línea seguro que fundió. Esto en la práctica tampoco voy a necesitar mirar la gráfica, con lo cual, bueno, que sepáis que existe. ¿Por qué? Porque luego tenemos en los apuntes una tabla donde el fabricante me dice, para este térmico, con este contactor y con esta protección, bueno, para este térmico, con este contactor, si lo quieres utilizar en un tipo de utilización tal, vas a coger este fusible. Y ya está. Ese calibre de fusible y solucionado. Nos lo ponen bastante fácil. Bueno, los seccionadores, que los comentamos antes, suelen estar asociados a las bases de fusible. Esto es un dispositivo muy típico también, asociado a la protección del motor. ¿Vale? Si tengo solo seccionador, solo se puede accionar cuando esté sin carga. Y a veces tengo también el interruptor seccionador, que ese sí puede accionarse con carga. No, si te deja, lo que vas a armar es un arco considerable, sí. En estos que están encapsulados y están protegidos, probablemente quemes la base completamente. Y bueno, si depende de cómo estés tú situado, te puede ser peligroso. Por eso estos, cuando tengáis un seccionador, hay que tener mucho ojo de primero asegurarse que estoy sin carga. Y entonces, por ejemplo, aunque tenga aislamiento, o la secarte también tienes que tener cuidado. Claro, no, porque el arco no tiene que ver con el aislamiento, el arco sale por fuera. En estos, además, que normalmente los contactos del fusible te van a quedar al aire una vez que lo abres, porque se abre completamente y los fusibles quedan al aire para poder sacarlos, el arco va a salir por fuera del componente. Bueno, no es normal, estos la verdad que no se utilizan mucho, esto antiguamente se veía más, pero hoy en día este tipo de seccionadores, que solo son seccionadores en baja tensión, es muy difícil verlos. Se tiende al, si tengo que poner algo de este tipo, me iría a un interruptor seccionador. ¿Por qué? Pues por propia seguridad, por si hay un error y alguien lo quiere abrir, que no haya problema, ¿no? En media tensión, en cambio, sí que hay seccionadores, ¿eh? En media tensión, además, es peligroso, de verdad. Es que sigue habiendo accidentes, ¿eh? En media tensión y en baja también por estas chorradas. Yo recuerdo hace unos años, estando de tutor de FCT, precisamente estaba reunido con una empresa y vinieron con una noticia de uno en Arcelor, uno de una subcontrata que entró en una celda a hacer un descargo, que es a desconectar todo y dejar sin tensión, una celda de 24 kilovoltios, y se equivocó de celda. Entró en la que no era, entró y abrió allí y se formó un arco, la de Dios. La lió buena. No, creo que no. No, en media tensión, como te equivoques, es lo último que haces. Y al final era el típico tema, estaban comentando allí mismo, que era de relajarse. Empezaron a no marcar el descargo de las 5 reglas de oro, hacer el procedimiento exactamente. Y entonces, claro, desde fuera ya no distinguías, como no ponían la señalización de la zona de trabajo y demás. Bueno, en este caso le entró pensando que estaba descargada y no lo estaba. Entonces, claro, al tocar... No, que estaba en carga la celda, estaba con tensión y estaba... Porque no señalizaban correctamente cuando hacían el descargo. Entonces, si tú tienes la celda señalizada y estás acostumbrado a tenerla señalizada, si te equivocas de celda y entras en la que no es, pues lo ves, que no, dices tú, no, esto está en tensión. Pero, bueno, las malas costumbres del trabajo, ¿no? Hoy en día, ya a partir de ciertos voltajes, ya se señaliza. Ya, pero no, si ahí tenía que estar. Pero tenían costumbre de no hacerlo. No, si los procedimientos, pero ya desde hace muchos años, que incluso en baja tensión, joder. Yo tengo por ahí unas tarjetas que son las que se utilizan, me parece que en Arcelor, y
Tú vas a descargar un cuadro de baja y tienes que firmar, te firma el otro, una parte la rompes, la dejas pegada en el cuadro a modo de señalización, la otra se la lleva el, digamos, el que está haciendo el trabajo, y hasta que no la devuelva, que es el indicativo de ya terminen los trabajos y se componga de nuevo la ficha, el que tiene que poner en servicio el cuadro no lo vuelva a poner, como una seguridad de... Luego en otros sitios ya tiene incluso un sistema de doble llave. Ahí el jefe de turno tiene una llave, el jefe de mantenimiento tiene otra, y tienen los dos que abrir los cuadros o cerrarlos con esas llaves. Otras veces hay doble llave y una se la lleva el que está haciendo los trabajos y otra la tiene el jefe de trabajos. Bueno, hay muchos procedimientos. El caso es evitar que alguien te conecte o que no esté señalizado. Sí, es una doble tarjeta roja y verde. Entonces se firmaba por los dos, se rompía, se pegaba la roja, se utilizaba con el dispositivo de enclavamiento en el cuadro, y la otra se la llevaban los que estaban haciendo los trabajos. Para volver a poner el cuadro en servicio tenía que entregar la tarjeta verde con la finalización, la hora de finalización y demás, y ya se liberaba el cuadro para poder trabajar. Es que ese es un accidente muy típico, el de puesta en tensión cuando alguien está trabajando. En baja tensión sobre todo es... En más de una obra han muerto alguno por eso. De estar haciendo cualquier cosa, haber desconectado del cuadro de obra y viene el típico... Sí, el albañil o el típico encargado listo que dice, joder, estamos perdiendo tiempo, hay que trabajar. Y conecta. Y... A mí nos pasó, Ya. nos subieron en el automático y casi quedamos pegados. Cuando hay muchas manos en un sitio de más, así como es una obra, la obra es un entorno especialmente peligroso porque hay gente con diferente formación, de diferentes instalaciones, todo el mundo a la vez. Bueno, englobando un poco todo, ya lo último que vamos a ver hoy. Coordinación de las protecciones. Igual que en baja tensión, tenemos en vivienda, en locales, tenemos que garantizar la selectividad. Aquí también tenemos que garantizarla. Pero además es muy importante, como vamos a trabajar mucho más al límite, poder garantizar la continuidad del servicio. Es decir, tenemos que pensar qué quiero que pase o qué puede pasar después de que haya algún tipo de defecto. En una vivienda, en un local comercial, no pasa nada porque lo que va a pasar es que si yo elimino el defecto voy a levantar la protección y aquí no ha pasado nada. Pero aquí, como voy a trabajar más al límite, puede pasar a lo mejor que yo pueda rearmar una vez y luego tenga que sustituir esos componentes. ¿Por qué rearmar una vez? Yo puedo dar continuidad del servicio, pero el personal de mantenimiento automáticamente sabe que en cuanto la máquina pare tengo que sustituir el automático porque ya no va a soportar un segundo. Bueno, esas coordinaciones, lo que me dicen precisamente, los tipos de coordinación me dicen hasta qué límite voy a trabajar con las protecciones. ¿Vale? Luego las tablas para elegirlas me van a decir, según el tipo de coordinación que yo quiera, qué elementos tengo que elegir. La primera, coordinación de tipo 1. En condición de cortocircuito, el material no debe causar daños a personas e instalaciones. Eso está garantizado en todos los tipos de coordinación. No se tiene que proyectar nada fuera del cuadro que pueda ser peligroso. No debe existir proyección de materiales encendidos fuera del arrancador. Son aceptados daños en el contactor y en el relé de sobrecarga. El arrancador puede quedar no operativo. Es decir, puede incluso que tenga que sustituirlo todo. El relé de cortocircuito del interruptor deberá ser reseteado, o en caso de protección por fusibles, todos ellos deben de ser reemplazados. Te mando un poco de cable rojo. Vale. Coordinación de tipo 2. Sería una solución intermedia. Lo primero es igual, en caso de un cortocircuito no se debe de proyectar material de ningún tipo fuera del arrancador. El relé de sobrecarga no deberá de sufrir ningún daño, es decir, el térmico tiene que quedar intacto. Los contactos del contactor podrán sufrir alguna pequeña soldadura fácilmente separable, en cuyo caso no se reemplazarán componentes, salvo los fusibles. El reseteado del interruptor o cambio de fusibles es similar al caso anterior. Es decir, en este caso simplemente cambio fusibles y puede haber daños menores en el contactor. Y luego la coordinación total, en condición de cortocircuito, lo primero igual, no se debe proyectar material. En caso de cortocircuito, ningún daño ni riesgo de soldadura es aceptado en todos los aparatos que componen la salida. Esta norma
valida el concepto de continuidad de servicio, minimizando los tiempos de mantenimiento. Aquí se trata, como en el caso de una vivienda, de que todo pueda seguir funcionando exactamente igual. Según el tipo de coordinación que yo vaya a coger, es muy habitual trabajar en coordinación de tipo 2 o en coordinación total. Es menos típico trabajar en coordinación de tipo 1. ¿Vale? Si estoy en un tipo o en otro, iré a la tabla del fabricante y miraré, según la coordinación, qué protecciones tengo que elegir, ¿no? En función del contactor, que es lo primero que habíamos elegido, me va a dar el térmico que tengo que poner y me va a dar los fusibles. Más cosas para elegir el arrancador, antes de elegirlo. El reglamento de baja tensión, en la instrucción 47, me dice: los conductores de conexión que alimentan un solo motor deberán estar dimensionados por una intensidad del 125% de la intensidad a plena carga del motor. Vale, en los catálogos de fabricante, en lo que a la paraventa respecta, ese 125% ya está considerado. Es decir, yo no tengo que coger la intensidad eléctrica o a partir de la potencia mecánica del motor y sobredimensionar por 1,25 para escoger el arrancador. Lo escojo con los valores de placa del motor. ¿Vale? Porque el fabricante ya lo tiene en cuenta en sus tablas. Sí deberé de utilizar el 1,25 para los cables, para el tema de los conductores, pero para el material del arrancador no. ¿Vale? El fabricante ya lo considera. Bueno, asociaciones de elementos que proponen los fabricantes también. Típico para un arrancador. Dos elementos, un guardamotor con un disyuntor magnetotérmico y un contactor. Tengo protección magnetotérmica por arriba y por debajo, aguas abajo, el contactor. Tres elementos, guardamotor magnético por un lado, contactor y relé de protección térmica. En ese orden, ¿no? Aguas arriba hacia aguas abajo. O habría otra opción que es, en vez de guardamotor, fusibles. ¿Vale? No sé por qué no la pone aquí, si la pone más adelante, pero bueno. La siguiente, ¿no? Que aparece, asociación con fusibles. Para estos casos, el fabricante, esta está sacada también de un catálogo, esta tabla, me dice algo, por ejemplo, así, ¿no? Potencias nominales de los motores para categoría C3, esto sería una tabla de categoría C3, utilización a 400 voltios. Me dice que los elementos de arrancador que tengo que poner son el LC1 de 25 y el GV2 ME22. ¿Vale? Luego, si quiero mirar la durabilidad, sí que tengo que volver a la tabla anterior que habíamos visto del contactor. Me hace un pequeño esquema unifilar de cómo sería la conexión que tengo que hacer entre ellos. ¿Vale? Esto sería por una coordinación, me dice, de tipo 1. Cada coordinación tiene su tabla. Para coordinación de tipo 2, me propone una asociación de tres productos. En este caso, para el de motor de 11 kilovatios, LC1 de 0,25, el margen de regulación del térmico va a estar entre 20 y 25, y el modelo del guardamotor es GV2P22. Y me pone nuevamente el esquema. Y luego tengo aquí otro ejemplo de otra tabla para asociaciones con fusibles. ¿Vale? En este caso me pone aquí también, no como esquema, sino con fotos, qué elementos tengo que asociar, la base portafusibles arriba, el contactor, el térmico. Y bueno, entraría por aquí por los kilovatios del motor, ¿no? Para utilización hasta 415 voltios. Está marcado, no se corresponde, bueno, es una gama antigua, pero coincide, ¿no? Es del mismo fabricante. El LC1 de 25, el R2 de 113.22, que sería el relé de protección térmica, y luego los fusibles, el interruptor seccionador, que estaría aquí. Vale. Veis que es sencillo en la práctica, al final escoger el arrancador no tiene ninguna dificultad. Ya me dan incluso la potencia nominal del motor como dato de partida, con lo cual es directo. Estamos en categoría C3, que es la más típica. Si estamos en una de las otras, tengo que hacer esas comprobaciones. Bueno, y hoy vamos a ver hasta aquí. Vale. Ir mirando todo esto e ir estudiándolo, ¿vale? Que en cuanto acabemos el tema haremos un control. Entonces, si lo vais mirando, casi mejor. Porque bueno, son muchas hojas. Luego, cuando acabemos este tema, sí, más o menos. Este tema es que es
bastante extenso, porque luego en esta parte de mando, aunque algunas cosas ya las hemos visto, bueno, describe un montón de tipos de sensores distintos y demás. ¿Está el sensor de fibra? No, ese no lo tengo contemplado aquí. Pues lo que se utiliza ahora mucho. Bueno, yo cuando estuve